El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, vamos a ver el video, el presidente, donde se refiere al mozote y vamos a volver a hacer algunas preguntas en relación a lo que el presidente dijo el día de anoche en la cadena. Alguien dice, el presidente mintió. Y yo le digo, ¿cuándo mentí? Lo que sucedió el lunes es que no se le permitió el ingreso al juez. El objetivo de entrar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada no es encontrar archivos del mozote, que obviamente ahí no están los archivos del mozote. Lo que ellos quieren es entrar sin ningún conocimiento, o mejor dicho, con conocimiento de lo que hay ahí, y decir, ábrame esa puerta, por favor. Entonces nuestros militares le van a decir, pero ahí no hay ningún archivo del mozote. Yo creo que sí, ábramela. Y entonces van a abrir la puerta y van a estar probablemente el comando de operaciones y le van a decir, ok, quiero que me abra esa gaveta. Mire, pues señor, pero esos son documentos de ayer o de la semana pasada, no son archivos del mozote. Ábremela, yo no sé, y puede ser que ahí adentro hay archivos del mozote. Y de repente los van a abrir y de repente van a encontrar una operación militar de la semana pasada o de la semana antepasada. La mayoría de archivos, como todos ustedes se esperarán y como cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos 40 años. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del mozote es esto que está aquí. Este es el 100% de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone que pudieron haber participado o tenían algo que ver o pudieron haber tenido algo que ver en la masacre. Los archivos los he desclasificado yo. ¿Por qué? Porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos. Esto se le va a hacer una entrega oficial con acta al juez y se van a trasladar también a la Fiscalía General de la República. Arnau, bueno, Alguien dice... cosa interesante, el presidente dice, no he mentido. Y esto, digamos, hace referencia al almuerzo que tuvo con las víctimas del mozote en Casa Presidencial, donde él les prometió y le dijo, no solamente hay que abrir de la A a la E, sino que de la A a la Z, todos los archivos que sean necesarios, pues yo me comprometo con ustedes. No he mentido, dice. Que el Estado Mayor no están los archivos, dice además que no se le ha impedido, sino que no se le dejó entrar, no sé cuál es la diferencia entre una cosa y la otra en relación al juez, y que él ya los desclasificó y los tiene ahí guardados. En primer lugar, creo que sería importante recordar que el juez, cuando ordenó esta diligencia, y esto fue algo que se puso en conocimiento de la población, emitió una medida cautelar para evitar de que nadie tuviera acceso y para evitar destrucción, manipulación. Y esto, al parecer, el presidente consideró que no era relevante cumplir una orden judicial de medida cautelar, cuando dice que él mismo los desclasificó. Punto 1. Punto 2. El presidente no es juez. Por tanto, el presidente no puede haber metido mano en un asunto que era parte de un juicio. Se había emitido una medida cautelar por parte del juez cuando ordenó que el 21 de septiembre hubiera esta diligencia, se emitió una medida cautelar. Por tanto, nadie podía tener acceso, ¿verdad?, para salvaguardar. Segundo lugar, quien sabe si hay documentos o no relevantes va a ser el juez. Y el juez, por supuesto, si considera de que hay elementos que no son pertinentes, que no tienen nada que ver con el mozote, lo que va a hacer es decir, miren, esto no va a ser objeto de pericia, esto no se va a agregar, se va a devolver a la Fuerza Armada. Pero es que nuevamente, un presidente que en reiteradas ocasiones no ha sido veraz, ¿cómo es posible
que le tengamos que creer y diciendo que solo estos son los archivos. Es que no es su función. No es la función determinar que hay archivos o no del Mozote. Por eso hay un proceso judicial. Porque, según el presidente, los militares tampoco cometieron ningún crimen. Y no es la función del líder del Ejecutivo determinar si alguien es responsable o no. No es la función del líder del Ejecutivo determinar quién es responsable o no y la pertinencia o no de estos documentos. Es que creo que no dimensionamos la gravedad de estas afirmaciones. Es decir, esto es sumamente grave, que en el 2020 un presidente se autoatribuya facultades que no tiene. Ajá, Celia. Vuelvo al tema porque es importante aprovechar estos espacios para poder evidenciar cómo se distorsiona la legislación o cómo se dice una mentira. Revisar el artículo 172 de la Constitución de la República, el artículo 24 de la Ley Orgánica Judicial, con respecto a las potestades que puede tener un juez de instrucción en todo el territorio nacional de hacer una diligencia, de ordenar y concretar una diligencia como la que el juez Jorge Guzmán ha planteado. Y otra también la importancia. El juicio del Mozote no es un juicio reservado, puede verificarse actas, etcétera, y en ello están las actas de las diligencias instruidas en donde claramente el juez dice, estos son los documentos que voy a buscar. El juez, la figura que hemos visto ahorita en pantalla, no es cierto, no va a llegar el juez a decir, se me ocurre que detrás de esa puerta está esa documentación, ábrala y voy a ver. Y tengo la mala intención de ver los planes militares del 2020. O sea, el juez va a pedir, quiero los archivos de tal fecha, de tal día, a tal hora. Los archivos están ordenados por series documentales, por años, por tema. Es mentira de que exista un solo desorden en los archivos y eso ya pasó en el juicio del Mozote, en las diferentes audiencias. Por eso hay expertos y peritos en esta materia que llevaron al juez a tomar esta decisión porque es muy claro qué documentos se está pidiendo. Claro, está pidiendo también boletines de prensa, está pidiendo reportes propios de la época con un objetivo que tampoco esconde. Dice claramente, tenemos que ver cuál era la línea de mando existente en la perpetración de la masacre del Mozote, porque tiene que salirse adelante a otra gran mentira de que ya están muertos quienes cometieron la masacre, que fue un hecho adjudicable únicamente a un determinado de acuerdo, ustedes, militar. Los archivos existen, no que fueron Yo destruidos. estoy convencida de que los archivos existen, no dudo que ha habido intencionalidad probablemente de gestiones anteriores, tanto del Partido Arena como del Partido FMLN y ahora de esta gestión gubernamental de querer destruirlos por lo comprometedores que son en figuras que ahora todavía tienen relevancia y poder en nuestra realidad nacional y en estructuras que tienen poder de decisión en el país. Pero dudo mucho que esa documentación está destruida. Repito, en el juicio, los funcionarios que tienen responsabilidades con este tipo de archivos no fueron capaces de mentir ante el estrado, no fueron capaces Ahora, de mentir además, sobre el ellos. presidente ayer, por primera vez, le escucho yo un juicio de valor en relación al caso del Mozote. Dijo que el FMLN había expuesto a la población, que es una teoría muchas veces, digamos, también de la parte militar o fue una teoría de la derecha del país por muchos años. Ayer lo dijo, aparte que utilizó, no olvidé el término, pero ayer le dio duro al FMLN en la cadena y le usó un calificativo peyorativo en relación a su ex partido. Que el presidente adopte esa posición en este momento, o sea, después de haberse él dicho defensor de este caso, y que va a ser el presidente que va a ayudar a las víctimas, a la que sepa la verdad, ¿le quita, digamos, credibilidad? Yo quiero sumarme a los que han hablado de que debemos de entender simbolismos en lo que se está dando actualmente alrededor del caso El Mozote. El juramentar como embajadora
en Estados Unidos de El Salvador a una funcionaria, a una diputada suplente que claramente, abiertamente se ha manifestado admiradora del militar al que se le adjudica principalmente la masacre del Mozote, está llena de simbolismos. Milena Y de Mayorga fondo, en su momento en se Twitter, declaró en admiradora de Monterrosa. en Twitter, en diferentes medios, ella se manifestó admiradora de Domingo Monterrosa y ahora es juramentada en un evento público en el que se estuvo hablando del caso Mozote. Creo que esa parte es importante subrayarla y Me dice, no estoy seguro, que está casada con un hijo de Monterrosa. Yo no lo sé, pero me acaban de tirar, no estoy seguro. Me lo dicen, pero no estoy seguro. Pero no me atrevería a afirmar o ratificar esa información. que yo sepa, no. Pero Creo que uno tiene que hablar cuando tiene fundamento ya, y es está correcto. bajo Yo casos también por eso me quedo o ahí. hechos nomás, no- verificados. Sí. Concuerdo, hay una irresponsabilidad y creo que es bueno también recordar algo. Y es que en una guerra, a pesar de que se crea que no, hay leyes. Y las dos partes, pues en los enfrentamientos, pueden provocar muertes, pueden provocar lesionados, pero niños, mujeres que no estaban dentro de los dos sectores, cualquier muerte que se ocasione de población civil es un crimen de guerra. Y esto existe, esto es lo que se conoce como las leyes de guerra, ¿verdad? Por tanto, venir a alegar o a tirar la responsabilidad a un partido político en la actualidad, ¿verdad? O a un grupo, digamos, dejamos de lado un partido político, yo creo que es de suma irresponsabilidad y de muy poco respeto por todas las víctimas, ¿verdad? Que fallecieron, los familiares de ellas, en el caso del Mozote, porque parece que no, pero no debemos de olvidar, ¿verdad? En una guerra no todo se vale. Ahora- Incluso nosotros, Nacho, con eso terminó, habíamos ratificado en el 78 protocolos de Ginebra, ¿verdad? Convenios de Ginebra, protocolo segundo adicional, que establece esta normativa. Para aquellos que dicen no, que no había ley o que no teníamos ninguna ley. No, sí, ya se habían ratificado instrumentos internacionales. Quiero que quede claro esta parte, digamos, porque me parece demasiado importante. Que el presidente toque los archivos, los pida, los manipule en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Puede ser una ilegalidad muy grande cuando haya abierto un juicio, porque esto sería como tocar la escena de un crimen, ¿no? ¿Puede ser legalmente una cosa delicada dentro del juicio? No es una acción Porque se legal. supone que a partir de que hay un juicio a cargo de un funcionario, de un juez en este caso, nada puede tocarse. O sea, si un militar o el presidente ha movido algo, que el día de mañana se descubra, puede ser un gran... La manipulación de elementos determinantes, efectos probatorios, con el fin de obstaculizar la investigación, de llevar a la investigación a un resultado erróneo, esto está castigado en el Código Penal. Punto 1. Punto 2. No acatar una orden judicial de una medida cautelar, esto también puede llevar consecuencias legales. Y creo que esto es sumamente, efectivamente, sumamente delicado, ¿no? Si el juez ya había emitido una medida cautelar y se puede desprender de que luego ha habido una manipulación o que algún funcionario, no tiene por qué ser el presidente, lo único que el presidente en la cadena nacional se atribuyó, ¿verdad?, que había sido él. Pero bueno, si hay alguien que ha incumplido esta medida cautelar, pues se podrían derivar efectivamente consecuencias legales. Ok. Es importante preguntarnos qué hay de fondo, qué hace que un presidente diga a las víctimas que hará justicia, que abrirá archivos, que anuncie públicamente que abrirá archivos, si este mismo juez se lo ordena de la A a la Z y después diga de que esos archivos han sido destruidos de manera categórica y estamos en la obligación de confiar en lo que él dice y sin posibilidades de que ni fiscal general de la República, ni el juez del caso, ni ninguna otra instancia pueda verificar Ok, esto. ahora aunque parezca reiterativo, que el presidente diga yo lo desclasifiqué, ¿había que pasar por él para que él desclasificara primero o no?
pienso de que lo primero que hay que revisar es si se ha inobservado la medida cautelar. La medida cautelar a la que ha hecho referencia Arnau fue precisamente una medida tomada por el juez en la que dijo no está permitido que se manipule, que se traslade, que se movilice, que se oculte, que se cambie de lugar los archivos que yo voy a revisar en estas instancias. Esa fue la medida cautelar. Okay. Entonces, si de repente el presidente públicamente dice, aquí está lo que yo encontré, pero, y tienen que creerme en lo que yo digo. Pero había un paso posterior antes de eso, de que el presidente clasificara documentos de la Fuerza Armada, ¿o no necesariamente? Debió de haberlo habido. Porque él dice, yo desclasifiqué, y aquí está. Que diga dónde estaba clasificada esa información, dónde está el criterio para clasificar, para tomar la decisión de desclasificar. Para abrir la palabra no necesariamente es legal la que ha ocupado el presidente con utilizar yo desclasifiqué esta información. Sin embargo, se deduce de la misma de que esa información estaba clasificada en alguna parte. ¿De dónde sacó esa información que estaba clasificada de alguna parte para tomar la decisión que él mismo ha anunciado en cadena nacional que desclasificó y de dónde obtuvo los archivos a los que ha hecho referencia? ¿De dónde nos dice que en el Estado Mayor de la Fuerza Armada no estaba esa documentación? Hay que revisar nuevamente el juicio. El juez no solo ha dicho voy a inspeccionar el Estado Mayor, son otras 12 instalaciones que el juez ha dicho tengo que inspeccionar. Y es en todas ellas donde él tiene indicios suficientes para poder determinar allí hay información relacionada a este caso. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente ya con el segundo caso, tanto la investigación del Faro en relación a un posible acuerdo entre el gobierno y pandillas, como también la auditoría del Ministerio de Hacienda en ese periódico electrónico. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito como FedeMóvil y FedeBanking del sistema FedeCrédito, puedes realizarle fácilmente transferencias a tus familiares y amigos desde donde te encuentres. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema FedeCrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, vamos a ver el segundo video que tenemos seleccionado en la cadena de ayer,
en relación al Faro, en donde el presidente ayer desmintió, dijo que era totalmente falso los 200 documentos que el Faro dice tener en relación a la investigación que determina la existencia de un acuerdo entre pandillas y el gobierno para, digamos, hacer una especie de tregua. Dijo que los documentos eran falsos, pero cuando le preguntaron y qué hacía el director de centros penales y otros funcionarios del gobierno en reuniones con pandilleros dentro de penales, él dijo, no sé, no tengo idea. Y por otro lado está el caso de la auditoría al Faro, que hoy dijo, es una auditoría que estamos buscando porque creemos que hay lavado de dinero. Y es una acusación seria. Tú eres apoderado del Faro. A ver, Arnau. Los dos temas. No, veamos el video, perdona. Veamos el video para que te quede más claro todavía. El director y fundador de El Faro, Carlos Dada. Y Carlos Dada llega a la comisión con el aval de la fracción Arena FMLN y dice ahí de que él no puede entregarle al Ministerio de Hacienda, porque ellos están ahorita tienen una investigación por lavado de dinero seria, y pues el Ministerio de Hacienda les está pidiendo los documentos, como se los pide a cualquier empresa. A mí me han pedido mis documentos en este gobierno y en los anteriores, y los documentos de, por ejemplo, mire, usted ha recibido donativos, sí, entrégueme quiénes son. Ellos dicen que no, porque entonces vamos a saber quiénes les donan y vamos a perseguirlos políticamente. Tanto en nuestras leyes como en nuestra Constitución, como en toda la jurisprudencia e historia de nuestro país, el Ministerio de Hacienda perfectamente puede pedir esos documentos para ver de dónde han ingresado los dineros y en qué los han ocupado. Y eso no solo son las actas de junta directiva, sino también los otros recibos de donación, lista de ingresos, clientes, etcétera. Como a cualquier empresa, dice él, vamos a entregar lo que tenga que ver con finanzas, pero no vamos a entregar lo que no tenga que ver con las finanzas. ¿Y quién va a decidir eso? ¿Y cómo sabemos nosotros, así como dicen ellos con el mozote, si ahí adentro de sus oficinas no hay otros papeles que los incriminen en algún delito? No, tenemos que confiar en que ellos nos van a entregar lo que ellos quieran y que ellos consideren correcto. Pero el Faro, trípode SASB, no tiene esa protección constitucional. Creo que el presidente está molesto porque con documentos oficiales, documentos del propio gobierno, en una investigación estrictamente periodística, se acreditó de que había un diálogo, una negociación del gobierno actual con la Mara Salvatrucha 13. Esto es un primer punto. El segundo punto, yo creo que se le tiene que reconocer algo al presidente de la República, y esto es la retórica que tiene, y que cuando no hay argumentos, pues se confunde. Y ayer yo creo que hubo una clara confusión. Cuando anuncia en cadena nacional de que el Faro está siendo investigado por lavado de dinero y por evasión de impuestos, podemos concluir dos cosas y las dos son sumamente graves. La primera, que miente. Al menos a nosotros no nos consta que haya ninguna investigación abierta por lavado de dinero, que al menos no se nos ha notificado. Punto uno. Y si no miente, y si es verdad de que se está investigando al Faro por lavado de dinero y por evasión de impuestos, lo está haciendo alguien que constitucionalmente no está facultado, como es el Ministerio de Hacienda. Y por tanto, si el Ministerio de Hacienda se está autoatribuyendo las funciones que tiene la Fiscalía General de la República, que es la única encargada de, conforme al artículo 193.3 de la Constitución, de investigar los presuntos hechos delictivos, se estaría atribuyendo funciones que no son del Ministerio de Hacienda. Y esto significaría que ayer el presidente puso en conocimiento que su gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, estaba cometiendo delitos o presuntos delitos. Es decir, en autoatribuirse funciones que constitucionalmente no tiene. Y esto consideramos que es sumamente grave. Porque creo que es importante señalar, el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de poder iniciar una fiscalización tributaria, pero si en algún momento puede detectar de que se ha cometido algún presunto delito,
por la prejudicialidad penal, tiene que poner fin a esta investigación y remitir a Fiscalía para que esté investigando el delito de lavado de dinero y de evasión de impuestos. No es el Ministerio de Hacienda. Y por tanto, pues se van a tener que tomar las acciones legales pertinentes, ¿verdad?, ante este anuncio del presidente sumamente grave. Y por tanto, también este anuncio lo que confirmó es lo que ya había denunciado el Faro. Incluso se puso un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que esta fiscalización respondía a una persecución política, a una criminalización de un periódico que, a través de la libertad de expresión y a través del ejercicio del periodismo, pues había puesto de manifiesto de que efectivamente el gobierno actual estaba en diálogo o estaba negociando con la Mara Salvatrucha 13. Yo creo que no tenemos que disociar estos dos puntos, pero insisto en la idea. O no es cierto que el Faro está siendo investigado y, por tanto, en una cadena nacional, el presidente de la República no tuvo ningún tipo de poder en mentir, algo que lamentablemente empezamos a estar acostumbrados. O dos, puso de manifiesto y dio a conocer a toda la población que el Ministerio de Hacienda hoy es el encargado de investigar delitos y, por tanto, aquellos que son contrarios a la línea del gobierno van a ser investigados por parte del Ministerio de Hacienda. Esto es sumamente grave, Nacho, y creo que es una muestra más de una línea autoritaria que está llevando... Aclárame una cosa, porque el presidente estaba refiriendo a unas palabras que dio el fundador del Faro en una comisión de la Asamblea Legislativa, donde dice: nos están pidiendo cosas que no tiene el Ministerio autoridad para poder pedirla, y son escritos que tienen que ver, digamos, con línea editorial. ¿Eso es correcto? Es cierto que han pedido documentación que no tiene exclusivamente nada que ver con una fiscalización tributaria. La ley, el Código Tributario, establece perfectamente cuáles son los documentos, cuáles son las facultades. Ha habido un exceso de facultades, tanto sí que ayer el presidente aparentemente lo confirmó, es decir, confirmó que estaba el Ministerio de Hacienda investigando el Faro por lavado de dinero y por evasión de impuestos, cuando no lo puede hacer. Y por tanto... ¿Cómo calificas eso? Mire, para empezar, esto es una restricción indirecta a la libertad de expresión. ¿Es una persecución? Es una persecución en base a una desviación de poder. Es decir, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ha dicho en el caso, por ejemplo, Radio de Caracas de Televisión versus Venezuela. Es decir, el uso aparentemente legal de una facultad que tiene un órgano del Estado o una dependencia del Estado con fines distintos previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, si esta fiscalización, a la cual el Faro nunca se ha opuesto, el Faro anteriormente ya había tenido, incluso el Faro ha colaborado con todos aquellos documentos que están permitidos por ley pedirlos y se han entregado. Ok, a ver, el Faro, el presidente lo dijo ayer y es sabido, ustedes mismos lo tienen puesto en la página, su principal financista es la fundación de George Soros, ¿ya? ¿Cierto? Ahí hay un comunicado ya de Open Society Foundation que sí. ha trascendido esta tarde, noche. A mí me gustaría leer la última parte de un comunicado de 3 páginas. Lo estaba leyendo también. En los que plantea: estamos orgullosos de nuestro trabajo y el de las organizaciones que apoyamos en la región, que enfrenta un resurgimiento de corrupción y autoritarismo. Creo que hay que decir 3 cosas muy rápidas en este tiempo. Una, lo que le está pasando al Faro le pasará a cualquiera. A cualquiera que investigue corrupción, encubrimiento de la impunidad y abuso de poderes del actual gobierno. Entonces, el Faro somos todos en este momento, no por una simpatía ideológica, política, o depende del cooperante o los cooperantes que puedan estarle ayudando en su labor, sino que porque de por medio está libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de organización. Eso es lo que nos estamos jugando. George Soros es un estadounidense de origen húngaro, que es un magnate, es un filántropo,
que ayuda a muchos medios de comunicación del mundo, a muchos medios de comunicación que no son necesariamente comerciales, sino que, digamos, realizan trabajo de investigación. Y a muchas fundaciones en el mundo. En Estados Unidos es bastante respetable, aunque en algunas partes, algunos presidentes, no solamente Bukele, sino que otros presidentes también, digamos, han hablado contra George Soros porque les parece que hay una intromisión de la fundación en lo que los gobiernos quieren hacer. Pero la pregunta es, ¿ustedes también reciben otros financiamientos? Porque el presidente decía, digamos, que no querían dar a conocer quiénes más colaboraban con el Faro. Porque ustedes tienen abierto, tengo entendido, un sistema de colaboración, de dar dinero para ayudar al Faro. El presidente tendría que abrir la página web del Faro, ¿verdad? Y ahí se vería los donantes que tiene el Faro. Y a lo que se refería eran a las suscripciones, ¿verdad? Un programa que se llama Pescadores Ciudadanos. Y Un programa de suscripciones. Suscripciones, sí, que se llama Pescadores Ciudadanos, ¿verdad? Que gente que tiene interés, ¿verdad? Se le dan unos beneficios y por tanto, pues, hace donaciones mensuales. ¿Esas donaciones de cuántos son como máximo? Máximo me consta que puede ser la voluntad de Sí. la persona, creo que no hay un límite, no le podría asegurar, pero quiero precisar algo, esta información ya la tiene Hacienda. La Sí. tiene Hacienda. Claro, si esto se hace a través de transferencias bancarias, es decir, esto se hace a través del sistema bancario. Si se hace a través del sistema bancario, se da una factura a la persona o un documento contable, legal, a la persona que hace esta donación. Es decir, el problema nuevamente es intentar confundir y el problema aquí, hecho nuevamente, es que aparentando una fiscalización, lo que se está haciendo es castigar a un medio de comunicación que no es afín o que no reporta lo que le gustaría al gobierno que Esas reportara. suscripciones son de público en general que quiere aportar y que a lo mejor, Donaciones digamos, en línea. no son aportes significativos, o sea, no llegan a miles y miles de dólares en particular. Estoy convencido que no llegan a miles y miles de dólares, pero estoy convencido de algo que todavía es más importante, que hay una trazabilidad y que el Ministerio de Hacienda Y que es tiene esa transparente. trazabilidad, y dos, todavía más importante, Nacho, que todo esto se ha declarado. Es decir, esto, salvo donde yo tengo entendido, todo esto ha sido declarado. Es decir, ¿Hay otros grandes financistas aparte de la Fundación Soros? hay distintos donantes, cooperantes, Pero pequeños, ¿verdad? pero grandes. Desconozco los montos, ¿verdad? Esto se encarga pues el equipo de gerencia, pero es muy simple. La página web del Faro está explicado todo, está explicado quiénes son los cooperantes, está explicado el programa de donantes y a partir de ahí, miren, nosotros no nos oponemos a que haya una fiscalización que vean si lo declarado coincide con los ingresos. Esto no hay ningún tipo de Ok. problema. El problema viene cuando están pidiendo saber cuál es la línea editorial. El problema viene cuando están pidiendo saber cuáles son las investigaciones que se están trabajando. El problema viene cuando están pidiendo saber cuáles son las comunicaciones que hay con el cooperante por temas de informes narrativos. Esto es donde hay el desvío de poder. Lo que le puedo asegurar en este momento es que toda la información que el Código de Tributario permite a Hacienda requerir, esta ya está a disposición del Ministerio Ok. de Hacienda. Bueno, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Mao, buenas noches. Nacho, buenas noches. Comenzamos con la participación de Alex Majano, quien en su perfil se describe como abogado y notario, y con respecto a las actas, él dice nunca las levantan. Es más, a los escribanos no se les toma en cuenta, se les ignora en la redacción de un acta de trascendencia histórico, político, social y económico. Rafael Carpio nos dice, ¿y ustedes cuándo señalarán crímenes del FMLN? Por ejemplo, Nueva Trinidad Chalatenango, Quebrada Seca, crímenes de alcaldes, y no solo el del Mozote, no existen archivos, y no solo del Mozote, no existen archivos, según el presidente. Rivas nos dice, pregunte a sus invitados, en el supuesto que el 5 de octubre el Estado Mayor vuelva a negar el acceso a los archivos, ¿procederán legalmente contra los funcionarios que bloqueen el acceso a estos archivos? Laura nos dice, buenas noches, ¿por qué hasta ahora se está obligando a este gobierno cuando son casos de más de 30 años de antigüedad? Esta acción es más política que buscar culpables. Daniel nos dice, hay que recordarle al presidente que nadie lo obligó a reunirse con las familias o víctimas del Mozote y con familiares o víctimas del Mozote y prometerles que abrirían los archivos. Gloria nos dice, buenas noches, ¿cómo puedo confiar si los archivos estuvieron ocultos todo este tiempo y un gobierno de izquierda no tuvo la voluntad de hacer pública esta información? Ahora, en transparencia cuando estuvo en el poder y no hizo nada. Finalmente, Jaime Carballo nos dice, buenas noches, el presidente reiterativamente ha desobedecido acciones y mandatos jurídicos. ¿Hasta dónde personal bajo el cargo que ostenta puede seguir en esta desobediencia? ¿Qué entidad jurídica puede poner alto a estas acciones? Vamos al set para respuestas. Bueno, también tengo un amigo televidente que me asegura que la nueva embajadora de El Salvador en Estados Unidos está casada con un pariente, digamos, no un hijo, un pariente del ex, del coronel Monterrosa fallecido. Bueno. Creo que en primer lugar hay que plantear, al menos en el caso del IDUCA, en el caso mío en particular, a quien ostente el poder, hemos trabajado y nos hemos caracterizado por señalarles violación a derechos humanos o acciones arbitrarias encaminadas a violar derechos humanos o que favorezcan o que acallen violaciones a derechos humanos. En el tema de la guerra hemos señalado violaciones a derechos humanos cometidos por el entonces FMLN. Aquí en este set hemos estado peleando por los derechos de desplazados internos, una situación que nos vio confrontados con el gobierno, el último gobierno del FMLN, que persistía en negar de que esta situación no era real y la ocultó hasta el fin del mandato del presidente Sánchez Serén, y ahora estamos frente a otro gobierno, y es un gobierno que está cometiendo los mismos errores de corrupción, de nepotismo, de autoritarismo que pudieron haber representado los últimos gobiernos después de la firma de los acuerdos de paz, y ahora con sesgos más alarmantes, y hay que decirlo. Yo no quiero que esta conversación termine sin manifestar solidaridad y apoyo al juez Guzmán, al juez que está valientemente llevando el caso de la masacre El Mozote, a los abogados representantes de las víctimas, Wilfredo Medrano y David Morales, y a las organizaciones que representan a las víctimas, que son realmente las que ante gobiernos del FMLN, ante gobiernos de Arena y ante el actual gobierno han peleado su derecho a justicia, verdad, reparación. Y lo que está de por medio en estos momentos es de que vamos a regresar al pasado. Ya los indicios son suficientes. No podemos olvidar el 9 de febrero, donde se pretendió imponer una posición política a otro poder del Estado por vía policial y militar. Y no podremos olvidar el 21 de septiembre, donde un militar le negó a un juez poder realizar una inspección conforme a sus atribuciones.
Alguien que escribió ha dicho algo que a mí me preocupa y voy a pedir a Arnau que también lo podamos reforzar, y es el hecho de que si un militar impide a un juez realizar una diligencia judicial, si un ombudsman no puede entrar a inspeccionar instalaciones militares o controladas por el Poder Ejecutivo, ¿a dónde se recurre? Se recurre al fiscal general de la República. Y tenemos un escenario en el mes de abril en donde el mismo fiscal de la República no pudo realizar una inspección en el Puerto de la Libertad porque también un militar se lo impidió. Entonces, estamos ante un poder que desacata, que se burla, que anuncia públicamente que no respetará sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y un fiscal general, una Fiscalía General de la República que no está a la altura en estos momentos para salvaguardar todos los derechos que se están violentando. Creo que queda 1 minuto y medio. 30 segundos, Nacho, Celia. La línea autoritaria del presidente, de su gobierno, denunciada por múltiples actores, no solo nacionales, sino internacionales. Y en la línea de lo que comentaba una persona, seguirá hasta que el fiscal decida asumir su rol. Mientras la desobediencia, mientras el desacato, mientras las privaciones de libertad, mientras ciertas acciones que constituyen una alteración del orden público, no se tome ninguna acción por parte del fiscal general, como ha sucedido hasta el momento, esto seguirá. Y acordémonos que el desmantelamiento del Estado de Derecho, explicaba el otro día Carlos Dada en la comisión, no solo de un ente, sino de un conjunto de instituciones del Estado que no hacen su trabajo. Y lamentablemente, hasta la fecha, el fiscal general ha decidido ser apático y no tomar cartas constitucionales en el asunto. Alguien mencionó el 5 de octubre. ¿Hay una nueva diligencia el 5 de octubre? Sí, y creo que es importante precisar que antes del 5 de octubre el presidente, si mal no recuerdo, y el ministro de la Defensa se tendrán que posicionar del porqué de su negatoria, y allí incluso el juez podría certificar para que se inicie una investigación si considera de que el motivo aparente que dieron no era un motivo legal suficiente. Bueno, muchísimas gracias, Arnau, por estar esta noche. Igual Celia, muy amable. Gracias a ustedes. Yo, amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.